Enlazarme ahora con el consejero electoral, el doctor Ciro Murayama. Ciro, buenas noches. Hola, ¿cómo estamos, doctor Curcio? Qué gusto, feliz año. El gusto es absolutamente nuestro. Platicábamos del tema del INAI hace un momento. Pregunto, ¿el INE quiere, Ciro, censurar al presidente? De ninguna manera. Lo que queremos es justamente conducir el proceso electoral con imparcialidad nosotros y que el presidente se conduzca con la neutralidad a la que está obligado. Lo único que hemos procurado a lo largo de las resoluciones que hemos tomado en la Comisión de Quejas en las últimas semanas es tratar de proteger la contienda electoral de la injerencia gubernamental. Esto es, la Constitución dice que los servidores públicos, y pues el principal servidor público es el jefe del Ejecutivo, no deben de tratar de intervenir en la contienda electoral a favor o en contra de algún actor político. Y en esa definición el INE ha sido muy consistente. Por supuesto que el presidente tiene el deber de informar y se comunica con la ciudadanía. Hay temas pues muy delicados en la vida nacional todos los días, ahora mismo en esta situación de pandemia, de crisis económica, los problemas de inseguridad, pues por supuesto que el presidente debe de dirigirse a la población, explicar lo que está haciendo el gobierno, pero al mismo tiempo puede prescindir de ser un actor político más. Es decir, lo que el INE desde su autonomía constitucional está defendiendo es que una cosa sea el gobierno, que es de todos, y otra la contienda, donde hay partes, y los protagonistas de esas partes, pues son los actores políticos, son los partidos que tienen sus prerrogativas, sus recursos, sus cuadros, sus dirigentes, sus legisladores, para justamente ellos ser los partícipes de la contienda electoral, para criticar al adversario, para reivindicar lo que cada fuerza política estime conveniente, pero los gobernantes pues lo que tienen que hacer es justamente estar al servicio de todos sin distinción y sin tratar de afectar o favorecer a alguien, sin inclinar la balanza. No está permitida en este país, aunque creo que la norma es imperfecta, la propaganda personalizada de yo doy esto o yo doy aquello, ligada a la imagen, a la figura de un funcionario, en este caso el jefe de la administración pública, Ciro. Así es, desde hace ya 14 años está en la Constitución esa prohibición de la propaganda personalizada, de tal manera que los recursos públicos pues no se utilicen ni se repartan tratando de obtener algún rédito personal o electoral. La propia legislación ha avanzado en esa dirección porque los recursos públicos pues son de los contribuyentes y son de todos, y lo peor que podemos tener es pretender que en vez de ciudadanos y personas con derechos, lo que hay son clientelas políticas. Por eso es que esta disposición constitucional se desarrolló desde los tiempos en que gobernaba el PAN para evitar que los gobiernos del PAN hicieran ello, después cuando el PRI se siguió aplicando y ahora hay otro partido y no tiene por qué hacerse excepciones desde el punto de vista de la autoridad electoral. Lo que se le exigió a otros presidentes y a lo que estaban obligados ellos como jefes de Estado, pues también el actual presidente está sujeto a este marco constitucional y me parece que pues lo enaltecería el respeto a este marco. Claro, y por supuesto ser acorde con los principios que defendió como opositor. Ya platicamos hace algunas semanas, Ciro, de lo que ocurrió en 2006, donde el tribunal dijo que las intervenciones presidenciales habían prácticamente puesto en riesgo la elección, y tanto a Felipe Calderón como a Peña Nieto el tribunal los señaló de haber intervenido indebidamente en los procesos electorales intermedios. Pues sí, tenemos incluso precedentes donde desde que se tiene esta legislación, pues el INE ha llamado la atención, incluso ha sancionado, emitido medidas cautelares
contra Felipe Calderón, contra el propio Peña Nieto, incluso mandatándole a que algunas acciones de difusión y propaganda gubernamental las parara, como fue el lema de mover a México cuando estaba el cambio, el apagón digital, de pasar la televisión analógica a la digital, y estaban repartiendo televisores con el lema del gobierno. El INE dijo eso no es posible y se paró, de tal manera que pues ese deber de neutralidad está vivo, y yo creo que a todos nos corresponde, incluso al propio gobierno, cuyo partido pues tiene cuadros, recursos, en fin, y puede disputar la contienda electoral y reivindicar lo que ellos crean que vale la pena del gobierno. Por supuesto, tienen ese derecho, pero que sea el partido, no el gobierno. Es muy importante que en México se logre diferenciar lo que durante el los protagonista de las campañas no, deben ser los candidatos, no el gobierno, que en este caso no es candidato. Así es, ya el tiempo de las campañas protagonizadas por quien hoy gobierna pues ya pasó, justamente al resultar triunfador, y esto vale también para los gobernadores y presidentes municipales, en fin, quienes ya ocupan puestos de gobierno pues tienen que mantenerse al margen de la contienda. Para eso están los partidos, los medios cuestionándolos, los propios ciudadanos participando, y no se necesita de la intromisión, de la tutela de un gobernante para que les diga a los ciudadanos qué hacer con su voto. Entonces eso, no hay censura, es simplemente ajustarse a lo que la Constitución, Ciro, dispone. Así es, el Tribunal Electoral determinó que la última medida cautelar, la más reciente que emitió la Comisión de Quejas respecto al presidente de la República, al tratarse de él y de las mañaneras que el tribunal considera un modelo de comunicación novedoso, lo debería de resolver el Consejo General del INE. Entonces vamos a acatar esa sentencia, y el Consejo General pensamos que el viernes de esta misma semana se va a pronunciar acerca de lo que está haciendo el presidente cuando con sus dichos llega al terreno político electoral y hace valoraciones sobre las distintas fuerzas políticas. Entonces, pues vamos a dictar esto que se llama una tutela inhibitoria, señalando con claridad el terreno de lo que está permitido y de lo que no. El INE no ha puesto ninguna traba a que el presidente comunique con la población. Lo único que estamos señalando es no corresponde que el presidente, que el mandatario desde su investidura interfiera en el debate político electoral. No hace falta, no es necesario, está prohibido por la Constitución. Y entonces estos criterios los va a fijar el INE este viernes en acatamiento del tribunal y en congruencia con lo que hemos estado haciendo las últimas semanas. Así que creo que será una resolución importante, Leonardo. Muy bien, pues Ciro, pendientes estaremos. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, buenas noches, un gusto. Gracias, el gusto es todo mío. Bueno, pues ahí lo tiene Ciro Murayama, consejero electoral del INE.